que se la dijo un cirujano amigo a Dale Carnegie. Dale Carnegie es un escritor que sabe americano. Le dijo un día: yo te puedo enseñar a hacer un apéndice, operar un apéndice en 10 minutos. Sin embargo, me tocaría más o menos unos 4 años enseñarte si tuviera una complicación. Y eso aplica principalmente para todos los que están escuchando hoy las diferentes charlas, pero principalmente para las charlas en las cuales estamos hablando de complicaciones de unas cirugías que normalmente tienen buenos resultados. Y ese es el caso de la osteotomía periacetabular. La mayoría de los casos la osteotomía les va bien, dura un tiempo largo. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes que desarrollarán artritis severa que requerirá un reemplazo articular. Y existen dos grupos: el paciente que tuvo un éxito a largo plazo de la osteotomía y requirió eventualmente un reemplazo articular, o el problema, que es el paciente problema, diría yo, después de la osteotomía, en que se hizo mal la osteotomía periacetabular y ahora tiene dolor y necesita una osteotomía periacetabular. Entonces, para hablar sobre el tema, quisiera primero hablar sobre un estudio que publicamos hace varios años de 661 osteotomías periacetabular hechas por 2 instituciones, de las cuales aproximadamente el 5% de las osteotomías requirieron un reemplazo articular. Y como pueden ver en la diapositiva, el tiempo promedio del reemplazo articular después de la osteotomía no era 20 años, no era 30 años como todos lo esperábamos, no era que ocurría relativamente temprano, con un seguimiento promedio de 5 años. Y además, muchas de las osteotomías no habían sido hechas correctamente. Tenían correcciones muy modestas, o sea que continúan teniendo displasia, o por el otro lado tenían retroversión hecha iatrogénicamente en el momento de la osteotomía periacetabular. Esto ocurrió en la mitad de las osteotomías que requirieron un reemplazo articular. Aquí está un caso de un reemplazo de un colega mío, Miguel Cabanela. Hizo esta osteotomía periacetabular en el 92, pues hace ya casi 3 décadas, ¿no? Sí. Y se pueden dar cuenta aquí que la paciente tuvo una fractura del pubis que nunca pegó, tuvo una fractura de la columna posterior y además una retroversión severísima del componente acetabular. Pero a pesar de eso, la paciente le duró esta osteotomía con dolor y duró mucho tiempo con dolor, pero eventualmente requirió un reemplazo articular. Pero este es el problema principal de las osteotomías mal hechas, que los pacientes continúan algunos con dolor y con limitación en rango de movimiento. Entonces este es el papel que publicamos. Lo que hicimos fue comparar pacientes que se le había hecho una osteotomía periacetabular que requirieron un reemplazo articular con pacientes con displasia, es el grupo control. Y la verdad es que afortunadamente no encontramos una diferencia significativa en los resultados entre un grupo y el otro. La tasa de revisión fue similar, las complicaciones fueron similares y el Harris-Hip Score fue 93 contra 95 puntos de estos dos grupos. O sea que a pesar de haber tenido la osteotomía mal hecha, pudimos salvar estas osteotomías con un reemplazo articular. Y el riesgo de complicaciones nuevamente fue muy similar, con un riesgo de revisión de más o menos el 100%. Ahora les voy a hablar un poco sobre algunos trucos en el momento de hacer estos reemplazos articulares. Les pregunto, aquí todavía hacen osteotomías periacetabulares, todavía hay cirujanos que van a estar viendo pacientes que han tenido estas osteotomías periacetabulares. Entonces, primero que todo, entender que cuando entran a la cirugía es una cirugía más difícil. O sea, de entrada saber que no la coloquen con 5 otros reemplazos primarios, sino que tengan en cuenta que esa cirugía la tienen que tener un espacio en particular para esa cirugía, porque el tiempo va a ser más largo, van a tener que probablemente hacer algún tipo de injerto si es necesario, y todos los cirujanos que hicieron esta cirugía pensaron que la cirugía era más difícil en el momento de la conversión de la osteotomía periacetabulares. ¿Por qué? Porque existen casos como este.
una osteotomía que desafortunadamente también retroversión, tuvo un fragmento acetabular muy pequeño, era toda la fijación, la osteosíntesis que se le colocó, y se puede dar cuenta que inclusive, a pesar de que la osteotomía, a pesar de que hizo el reemplazo articular, pues el resultado no es tan bonito como tal. O sea, este cirujano tuvo problemas intraoperatorios para hacer el reemplazo articular. Entonces empieza todo con la planeación preoperatoria. Tengan el instrumental necesario. Por ejemplo, si tienen que, de pronto van a tener que cortar un tornillo, que tengan algo para cortar tornillos o para sacar tornillos rotos. A ver si antes del año 96 las osteotomías preacetabulares se hacían con un abordaje mucho más extenso en el que se comprometían los abductores. Entonces, sepan si hubo compromiso de los abductores, si el paciente tiene cojera. No les prometa a un paciente un reemplazo sin cojera si empieza a tener una cojera. Y a veces es muy difícil saber si cojean por dolor o si cojean por un problema del glúteo. Aquí hay una radiografía mostrándole una no unión de la osteotomía del isquio, y tener en cuenta que eso puede ser una causa de dolor persistente en algunos pacientes. Importante hacer el planeamiento preoperatorio. La radiografía lateral directa, o lo que se llama una radiografía Johnson, te muestra la versión acetabular, que pueden ver a la izquierda. Ahí claramente se ve que el momento de la osteotomía acetabular se ha hecho una retroversión iatrogénicamente, y eso hay que tenerlo en cuenta, por la que la posición de la copa va a colocarse o en esa posición si deciden o si no se dan cuenta, y aumenta el riesgo de luxación, o tienen que corregirla intraoperatoriamente y de pronto hacer una resección extensa del reborde anterior que está sobregirado anteriormente. Entonces volvemos nuevamente a la paciente que Miguel hizo en el año 92. Aquí están los resultados después de hacerle la conversión 20 años después de la osteotomía preacetabulares. El lado derecho fue más fácil porque no tenía la retroversión iatrogénica. Aquí el lado izquierdo es más difícil, le tocó hacer una resección del reborde anterior del acetabule, y des en cuenta que utilicé vástagos modulares porque era más fácil balancear los tejidos blandos y disminuir el riesgo de luxación utilizando vástagos modulares en esta paciente en particular. En cuanto al componente acetabular, cualquier componente acetabular con o sin tornillos, yo prefiero utilizar el tornillo en casos como este. Es raro que tengan que utilizar injertos muy grandes, pero tener en cuenta y mirar, en este caso el cirujano pensó que no, este no es el caso mío, pero el cirujano pensó que esa no unión del isquio no le iba a molestar al paciente. Sin embargo, la paciente siguió con dolor en el glúteo y después de un año tuvo que regresar a hacer el injerto y la osteosíntesis de la no unión del isquio. Entonces es preferible hacer eso en el momento del reemplazo articular que después tener que regresar a hacerlo al paciente. Entonces, si el paciente tiene dolor, entonces tratar de saber exactamente dónde viene el dolor, ¿es intraarticular o es extraarticular? Tener en cuenta que la anatomía de la acetábula ha sido cambiada. Entonces, lo que he visto yo cuando lo hacemos es que la gota de lágrimas no está en el mismo sitio. Uno está acostumbrado a fresar medialmente primero y la gota de lágrimas está superior, y hay que tener en cuenta que uno puede equivocarse, y entonces si es necesario tomar una radiografía intraoperatoria para evitar sobrefresar el acetábulo. Aquí está en este caso una copa de 48 milímetros. El fémur, tener en cuenta, ya lo habíamos mostrado, pueden que hayan tenido osteotomías previas, que hayan problemas de versión femoral, y estar preparados para utilizar un vástago que te permita cambiar la versión. Puede ser un vástago cementado, que eso te permite cambiar la versión, o un componente modular, como ya habíamos mostrado. Y aquí está otro ejemplo de un vástago modular después de una osteotomía preacetabulares. Y hablo de las superficies de fricción porque es importante. La mayoría de los pacientes son jóvenes. Hoy en día yo prefiero las cabezas de cerámica de tamaño 32-36, articulando sobre el polietileno altamente cruzado en estos pacientes que tienen un riesgo elevado de luxación
y prefiero, en mi opinión, que en estos pacientes en los cuales pueda que tenga problemas de impingement entre la cabeza y entre el cuello femoral y la copa, preferible no utilizar el par de fricción cerámica cruzada. Cabeza 32 y 36. Y algunos casos, para terminar, 30 años, ha persistido con dolor. En este caso decidimos quitarle el material de osteosíntesis primero. Dense cuenta que tiene una no unión también de la rama del pubis inferior. Afortunadamente no tenía dolor, esta paciente le fue bien. Y por último, tener también en cuenta que hay que tener mucho cuidado con las heridas. Esa fue la única y la complicación más alta en este grupo comparado con los otros, fueron que tenían problemas con la cicatrización de las heridas. Entonces, en conclusión, si van a someter, si van a hacer este tipo de cirugías, pues tener en cuenta que es más difícil que un reemplazo primario. Sin embargo, los resultados son satisfactorios en la mayoría de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Gracias.